Hola, vamos a trabajar con la última parte del tema 8 de citoplasma y herencia. Estamos en los usos y aplicaciones ya. Y nos queda ver un poquito de la parte de ingeniería genética y biotecnología. Cómo aplica esta ingeniería genética y la biotecnología, principalmente en la agricultura. ¿Qué es la biotecnología? Hay múltiples definiciones, sin embargo, en general es la evaluación y el uso de agentes biológicos y materiales para producir bienes y servicios. Por lo tanto, la biotecnología es una disciplina que integra bastantes áreas, la biología, la bioquímica, la ingeniería, la agronomía, la veterinaria, y podríamos nombrar varias más. La biotecnología existe desde que existe el hombre aproximadamente. La biotecnología moderna es el empleo de los organismos vivos para obtener bienes o servicios útiles para el hombre a través de la ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? Es la manipulación del ADN entonces para analizar función de los genes, para producir moléculas orgánicas o para mejorar especies con un uso industrial, sanitario, agrícola, pecuario, etc. La ingeniería genética utiliza un conjunto de métodos que permiten modificar genes y transferirlos entre organismos del mismo o de diferente reino, salteando inclusive barreras reproductivas. La consecuencia entonces es el desarrollo de técnicas nuevas para imitar o modificar algunos procesos biológicos y obtener una variedad de productos que no eran posibles obtener antes. El procedimiento que utiliza es la tecnología del ADN recombinante, o sea, insertar ADN extraño en un ADN pequeño de replicación autónoma que sea capaz de amplificarse, obtener entonces un clon molecular de ese ADN que se denomina inserto. ¿Cuáles fueron los descubrimientos que hicieron posible la tecnología del ADN recombinante? Dos descubrimientos fundamentales. En 1953 se descubre la estructura molecular del ADN. Watson y Crick, en 25 de abril de 1953, publican un artículo que era de una sola página, y con ese artículo revolucionaron la biología y la genética gracias a que pudieron interpretar los experimentos de rayos X que había realizado Rosalind Franklin. El otro hito importante de la ingeniería genética se da en 1975, donde Albert, Nathan y Smith descubren las endonucleasas de restricción que actúan como tijeras moleculares. Son capaces de cortar la doble cadena de ADN a través del esqueleto de fosfatos sin dañar, sin romper las bases. Obtuvieron premio Nobel en 1978 y estas enzimas de restricción, estas endonucleasas de restricción, son enzimas que son producidas naturalmente por las bacterias para defenderse de los virus. Son capaces de degradar el ADN extraño. Pero se observó que gracias a ellas se puede manipular al ADN de manera enzimática y dio inicio a la ingeniería genética molecular. El primer uso práctico que se le dio fue la manipulación de Escherichia coli para producir insulina. Entonces, ¿qué es la ingeniería genética? El conjunto de técnicas nacidas a partir de la biología molecular que permiten manipular el genoma de un ser vivo y incluyen tres grandes grupos, o incluyen tres aspectos importantes a tener en cuenta. La tecnología del ADN recombinante, que es la posibilidad de aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro sin que intervenga la reproducción sexual. La secuenciación del ADN, que permite conocer orden o secuencia de nucleótidos que forma parte de un determinado gen. Y la reacción en cadena de la polimerasa, comúnmente denominado PCR por sus siglas en inglés, que permite la amplificación del número de copias de un fragmento de una secuencia determinada de ADN a partir de una pequeña cantidad.
Vamos a empezar por el primero. La tecnología del ADN recombinante consiste en aislar y propagar genes específicos para facilitar el estudio de su estructura y función. Permite organizar y expresar material genético, analizar cómo se organiza en pro y en eucariontes. Permite realizar la transgénesis, ya que se puede aislarlo, cortarlo, introducirlo, un gen de cualquier origen en cualquier tipo de célula. Por lo tanto, da origen a los que se denominan organismos transgénicos. Transgénicos porque es un organismo en cuyas células se introduce un fragmento de ADN extraño, exógeno, que no pertenece a esa especie. En general se les llama OGM, organismos genéticamente modificados. ¿Sí? Es una nomenclatura moderna porque ya sabemos que cualquier organismo que haya sido manipulado por cualquier método convencional y no transgénesis también es un organismo genéticamente modificado. Sin embargo, se utiliza este término en particular para los transgénicos en la actualidad. La transgénesis ha tenido críticas, ha tenido muchas cosas a favor, muchas cosas en contra. La mayoría de las críticas de las organizaciones ambientalistas que se escuchan han sido infundadas. Lo vamos a trabajar en el seminario que corresponde al tema. Y también queremos hacer referencia a lo que se denomina cisgénico. Cisgénico, cualquier organismo que se introducen genes de la misma especie o de especies emparentadas utilizando las técnicas de ingeniería genética. Entonces tenemos las comparaciones del mejoramiento convencional, cruzamiento sexual, retrocruzamiento y obtención de un nuevo cultivar. Transgénesis, incorporación a través de alguna metodología de un gen particular que no existía en esta especie, o sea, de especies que no están emparentadas y no pueden cruzarse de manera sexual, reproducirse de manera sexual. O cisgénesis, en especies relacionadas o la misma especie, usar estas técnicas de ingeniería genética para incorporar rápidamente una alternativa de un gen. ¿Cuáles han sido las aplicaciones? Y pueden ser aplicaciones medicinales, la generación de antibióticos, de hormonas, anticuerpos monoclonales, vacunas. De tipo ambiental, para bioremediación, para tratamiento de residuos o degradación de materiales de forma biológica. Aplicaciones pecuarias y nutricionales para lograr alimentos enriquecidos, modificar el tamaño de los organismos. Y es donde más éxito ha tenido en las aplicaciones agrícolas con la incorporación de tolerancia a herbicidas, insectos o enfermedades. Sin embargo, las aplicaciones pueden ser bastante más allá, inclusive ya se están viendo con los últimos organismos transgénicos incorporados a la comercialización con tolerancias a sequía o modificaciones en la posibilidad de transporte y almacenamiento de los alimentos. Algunos ejemplos de estos productos biotecnológicos modernos: la insulina, que fue el primer medicamento producido en bacterias y levaduras transgénicas ya a partir del año 1982, la vacuna de la hepatitis B producida por levaduras transgénicas unos 4 años después, en 1986, la hormona del crecimiento humano, producida por bacterias en Argentina en 1997, vacas transgénicas que pueden producir insulina en la leche. El primer país que las desarrolló fue Argentina ya hace más de 12-13 años, en 2007. Todo eso en relación a los biofármacos, en relación a los productos ambientales. Se ha podido trabajar con organismos que son capaces de resistir radiaciones, como por ejemplo el Deinococcus radiodurans. Es el segundo organismo más resistente a la radiación conocido. Se hizo transgénesis con un gen de Escherichia coli que es capaz de reducir
mercurio, entonces capaz de consumir mercurio y tolueno de los desperdicios radioactivos, con Brassica juncia, con genes de Arabidopsis y de Escherichia también se logra bioremediación de suelos que contengan altos contenidos de zinc o de cadmio. También hay ejemplos con cianobacterias que son capaces de degradar hidrocarburos o algunos de los pesticidas a partir de modificación con incorporación de genes de pseudomonas. Y hay algunos ejemplos más. Pecuarias y nutricionales son las que más nos tocan, las que más vemos. El salmón, por ejemplo, que se pudo incorporar una hormona de crecimiento y lograr un aumento significativo en su tamaño. La producción de antitrombina humana a partir de caprinos. La producción de proteínas humanas y órganos para trasplantes a partir de cerdos. En Argentina ha tenido bastante éxito la producción de proteínas humanas a partir de bovinos, hormona de crecimiento en leche, en la primera vaca transgénica que se logró, que se denominó Pampa en el 2002, y en 2010 se logró la primera vaca bitransgénica que produce leche maternizada con lisozima y lactoferrina. Y en la agricultura ya todos conocemos las endotoxinas Krieg de Bacillus thuringiensis que fueron incorporadas en maíz y algodón para generar el maíz y algodón tolerante a insectos, maíz y algodón BT. Cuando el insecto ingiere estos cristales, se activa la toxina CRY y se produce la lisis celular y la muerte en estos insectos. Controla los insectos barrenadores principalmente. Y en el algodón se incorporó para controlar el picudo del algodonero, plaga importante en el algodonero. Los de tolerancia a herbicidas también son bastante conocidos. Glufosinato de amonio en maíz y soja inhibe la glutamina sintetasa. Se obtuvo a partir del gen PAT de Streptomyces viridocromogenes, que es capaz de detoxificar el amoníaco. El de tolerancia al glifosato, que es uno de los más conocidos, el primero incorporado al comercio en Argentina, inhibe la 5-enol-piruvilchiquimato 3-fosfato sintetasa, esta enzima con ese nombre largo, enzima que ayuda a la formación de los aminoácidos aromáticos, y este gen de Agrobacterium tumefaciens hace que la planta sea insensible al herbicida, por lo tanto sobreviva con la aplicación de glifosato. En Argentina los eventos transgénicos aprobados contienen la tolerancia insecticida y la tolerancia herbicida, barrenador del tallo del maíz, los maíces BT, algodón BT resistente al pico del algodonero, maíz y soja tolerante al glifosato. Un caso importante ha sido en los últimos años la incorporación de la resistencia a esta virosis en papa, a partir de un evento transgénico. Ha sido realizado enteramente en el país. Y vamos a avanzar entonces ya un poco más con la recombinación in vitro del ADN.